Los modelos espacialmente estructurados nos van a ayudar a incrementar el poder de análisis que podíamos tener con lo que serían las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la ecuación de crecimiento logístico o la ecuación de Lotka-Volterra asumían una homogeneidad de condiciones que no necesariamente se van a cumplir en todos los casos, debido a que inclusive en un ambiente homogéneo los organismos podrían tener distribuciones biológicas que los hacen agregarse, y también sus adaptaciones podrían hacerlos forrajear en diferente intensidad de acuerdo a la posición geográfica donde se encuentren respecto a la cantidad de presa. De esta manera van a haber eventos que van a estar influenciados por la situación que ocurre alrededor de estos. Pensando en situaciones que podemos modelar de forma discreta, el vecindario va a afectar cómo se desarrolla un sistema, y ese sistema podría ser el crecimiento poblacional por la ecuación logística o una interacción depredador-presa que va a depender de la cantidad de presas en un momento dado en cierta parte del vecindario, que pueden producir la migración o el decline de los depredadores hacia zonas donde sea más beneficioso consumir el recurso. Y así lo podemos extender para una serie de eventos biológicos que ocurren en el espacio. Un ejemplo de eso sería el crecimiento de árboles en el bosque, que va a estar influenciada su área basal por los vecinos que tenga alrededor. Y en ese caso podríamos modelar a nivel de individuo las celdas. Pero en otros sistemas podemos hacer que la celda represente abundancia de una población en ese momento, o de dos poblaciones. Y como se habló con los autómatas celulares, podemos definir esos vecindarios con 8 vecinos, 8 más 16 vecinos, incluso hasta 20 vecinos exteriores, que nos van a dar diferentes dinámicas que podemos utilizar para predecir cómo se va a comportar una estructura biológica o población biológica en el tiempo. Entonces estos modelos podemos dividirlos en estáticos y dinámicos. Los estáticos nos sirven más para interpolar lo que ocurrió con un set de datos hacia las zonas donde eso no fue medido, y también nos permiten conocer propiedades de cómo el sistema funcione. Esto podría usarse para la estimación de los parámetros que no conocemos de el sistema y que podemos obtener por medio de un tipo de estos análisis. Y después tendrían los dinámicos, que nos sirven más para hacer predicciones o proyecciones, donde podemos comparar nuestro mapa actual o inicial con las situaciones que ocurrirán en el futuro, o si es una reconstrucción que se hace desde datos pasados para ver si se acerca a la situación presente. Pero también la forma en que tratemos los datos va a diferenciarlos entre que sean continuos o que sean discretos, y ahí va a haber una combinación en lo que sería tiempo continuo, tiempo discreto, espacio continuo, espacio discreto, y afortunadamente existen opciones para cada una de estas situaciones. Por ejemplo, las ecuaciones de reacción-difusión nos van a servir tanto cuando el tiempo es continuo como el espacio también es continuo, mientras que otras, como lo que sería integro-diferencia, funcionan para eventos que ocurren en un espacio continuo, pero en tiempos que vamos a tratar de forma discreta. Ya lo que sería tiempo continuo, espacio discreto, va a estar lo que conocemos como mapas acoplados, donde, por ejemplo, una especie que crezca en forma de parches, que son discretos, podemos verlo a lo largo de un tiempo continuo en que se va dispersando por esa zona. Y después estaría la situación de que el tiempo es discreto y el espacio es discreto. De ahí tenemos tanto la opción de mapas acoplados como lo que serían los autómatas celulares. Cuando pensamos que el espacio es discreto, suponemos que lo que ocurre en este tipo de modelado se va a dar por parches. Y en estos modelos la ventaja es que podemos tratar la variable respuesta como continua. Por ejemplo, si tenemos densidades o concentraciones de alguna sustancia, o lo que sería valores numéricos que variarán de acuerdo a los procesos, como abundancias de las especies, pero también podemos verlo de forma más discreta a lo que sería presencia-ausencia. En los modelos de reacción-difusión, donde vamos a tener las situaciones en que el tiempo es continuo y el espacio es continuo, podemos pensar esto como la concentración de una materia que se difunde por un medio, como sería algún gas, emisión de algún gas. También
algún contaminante que entre en un cuerpo de agua, el flujo de energía y también información, que información podemos pensarlo como número de individuos de una población localizados en un intervalo espacial y de tiempo. De esta manera, el cambio de esa respuesta, conforme cambia el tiempo, va a estar dado por lo que sería el cambio que tiene la respuesta de forma espacial, en el ejemplo más sencillo, en una sola dirección, por un elemento de cambio que sea la difusión. En el espacio, la tasa de entrada de la variable contaminante, por ejemplo, o la tasa de salida del sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de una sustancia, la concentración va a cambiar respecto a la distancia, mediado por una tasa de difusión. Y aparte de eso, se puede sumar una tasa de consumo. Si lo pensamos más como en una población biológica, la tasa de consumo correspondería más bien en su crecimiento poblacional, que puede ser positivo o negativo, y su difusión se refiere a la movilidad que va a tener esa población en el espacio. El cambio de la abundancia respecto al espacio en que ocurre la especie. Y si nosotros llevamos esa distancia hacia el límite, tendiendo a cero, podemos resumirlo como que el cambio de la población en el tiempo va a estar dado por su tasa de crecimiento por unidad de espacio, menos el flujo de los individuos en esa dimensión espacial, y de ahí se podría extender no solo a un estudio de una sola dirección como sería migración latitudinal, por ejemplo, sino también a un estudio que implique posición geográfica, como también una tercera dimensión que podría ser altitud o batimetría en el caso de los organismos marinos con la profundidad. De esta manera podríamos tener una función del crecimiento que está dado en un medio tridimensional X, Y y Z, pero también podemos modelarlo en una sola dirección. Sí, sería un supuesto que la velocidad de movimiento es constante en estos organismos, o en la sustancia que se está estudiando, esa difusión en el sistema sería constante a lo largo del proceso. Por ejemplo, en un experimento de competencia entre bacterias en cultivos, se usó un modelo de reacción-difusión para ver cómo competían un tipo de bacteria con un factor de inhibición sobre competidor y otro tipo de bacteria que carecía de ese factor de inhibición. Sin embargo, la bacteria sin adaptación para inhibir mostraba un crecimiento más rápido que la bacteria que poseía el factor de inhibición, y basados en unas cantidades iniciales o concentraciones iniciales de las bacterias en un espacio de la grilla espacial de una dimensión, y de acuerdo a cómo era el factor de difusión de estas bacterias en el espacio, se hizo las simulaciones, y lo que se cambió fue simplemente la magnitud de ese factor de difusión. Cuando la difusión era pequeña para ambas especies, estas mostraban a lo largo del periodo de tiempo caer en un sistema de estabilidad que se refleja como esas líneas de baja densidad o alta densidad de la especie que no tenía el factor de inhibición, donde de forma complementaria se corresponden a la densidad de la otra bacteria, haciendo un sistema estable. Y conforme se aumentaba ese factor de difusión, la bacteria que no poseía la inhibición y que mostraba un crecimiento más rápido, aún así lograba vencer a esta bacteria con inhibición, rompiéndose esa coexistencia en la mayoría de los casos conforme avanzaba el tiempo. Y si se incrementaba todavía el factor de difusión en magnitud, resultaba en que la bacteria que tenía el factor de inhibición no lograba competir contra la abundancia de la otra, siendo el sistema finalmente dominado por la especie de crecimiento más rápido. Mientras para un modelo de reacción-difusión en 2 dimensiones se hizo el mismo tipo de experimento, pero esta vez manteniendo la tasa de difusión constante e incrementando el poder de inhibición de la especie. En un nivel bajo de inhibición, lo que se mantiene es un parche, 2 parches de esa bacteria con el poder de inhibición, debido a que la otra tenía una ventaja competitiva de crecimiento de 3.5 veces mayor a la bacteria que poseía la adaptación de inhibición. Pero al cabo de 100 periodos en que se corrió la simulación, conforme se aumentaba el poder de inhibición de la otra bacteria, se ve que lograba colonizar más áreas del espacio en que se está haciendo la simulación.
Y este estudio servía para entender un poco cómo se modificara la interacción entre estos tipos de bacterias, variando solo dos factores de su biología, como es esa tasa de difusión de movilidad en el medio o el poder de inhibición de una bacteria sobre la otra. Estos modelos pueden ser utilizados para ver migraciones. Un caso en el que se podría aplicar es para el ejemplo de los coyotes, que se han ido extendiendo desde diferentes puntos de Norteamérica a colonizar más esa zona del continente americano y también una migración hacia el istmo centroamericano. Sin embargo, las investigaciones que hay son presentando mapas generados en base a los avistamientos que se han tenido y reportes que se han tenido del coyote conforme avanza por estas tierras. Se podría hacer un modelo de difusión tomando en cuenta la posición en X y en Y esa movilidad que puede ser estimada en base a los registros de los reportes, y se ocuparía tener pues la tasa de crecimiento intrínseca de la población del organismo, en este caso los coyotes, y de esta manera uno podría proyectar hacia qué zonas lograría colonizar una especie como esta u otro tipo en el futuro. Entonces tienen bastante aplicaciones en ese sentido estos sistemas en lo que tendría que ver con la conservación de ciertas especies emblemáticas. Y otro tipo de aplicación de los modelos de reacción-difusión tienen también que ver con el área que ocupa una especie a través del tiempo, que se puede hacer el cálculo solo para obtener la cantidad de área, no para ver el patrón en un mapa, pero que tiene importancia para tomar medidas de gestión, principalmente si son especies invasoras. De esta manera se puede estimar su cobertura en una región después de cierta cantidad de años y adelantarse a eso. O también para medir el éxito de algún programa de reintroducción de fauna o de flora por la dispersión que podría tener por medio de propágulos las plantas o semillas, y simplemente se basa en sacar la raíz del área inicial ocupada por la especie en el momento en que se empieza el estudio por un coeficiente de incremento del espacio ocupado que se multiplica por el tiempo, y dependiendo de ese valor en el tiempo así obtendremos el área que a futuro ocuparía dicha especie. Y ese coeficiente está dado por algunos parámetros como lo son el valor de RO o la tasa intrínseca también de crecimiento R, y además de otros factores y además de otros parámetros que se pueden obtener por lo que sería un estudio de tablas de vida o métodos de captura-recaptura. Así, por ejemplo, el RO se puede calcular por medio de las ecuaciones que se han establecido para el crecimiento de una población, comparando en dos momentos o estimándola por medio de algún modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias. La edad promedio de reproducción se puede hacer por un estudio de tablas de vida, y la varianza en esa edad de reproducción provendría de ahí mismo. Y lo que sería la varianza de la distribución de organismos recapturados como la kurtosis, que estarían en esa ecuación para obtener el valor de C, se puede obtener por medio de marcaje en una zona y volver a capturar para ver la dispersión. Y teniendo eso, pues si el valor de RO anda por arriba de 1.5 y menos que 7, y el cociente de la varianza de reproducción sobre la de reproducción es menor que 0.06, se estaría hablando de una especie con una distribución rápida, que por lo general es donde van a estar muchas de las especies que son invasoras. Y eso se ha calculado para otras especies previamente, y se ha hecho la comparación entre lo que se predijo de la tasa de ocupación contra lo que se observó, y los números son bastante acertados, por lo menos para dar una idea de lo que iba a ocurrir. Y a estos modelos se les puede hacer cada vez la inclusión de más parámetros para acercarlos más a la realidad que se pretende entender, como este ejemplo con lo que serían coyotes en el parque Yellowstone, donde incluyeron experimentos con lo que sería marcas de grupos ajenos a cada jauría de coyotes o manada de coyotes, también modelando lo que sería terrenos muy empinados y otras determinaciones como la densidad de posibles presas de mamíferos pequeños en la zona.
y conforme realizaban los modelos, incluyendo o no cierto tipo de estas variables, podían proyectar los rangos de distribución de las diferentes manadas dentro del parque y de esa manera intentar entender cómo se comportaban esas manadas espacialmente. Cuando se ingresaba a lo que sería terreno inclinado o acceso a las zonas de caza, el rango de distribución de las manadas territorialmente era más restringido y eso servía para el monitoreo de estos organismos en dicha zona protegida. En cuanto a los modelos de reacción-difusión, hay un paquete que se llama ReactRAN que sirve para hacer modelos en una o dos dimensiones. Hay una situación común donde se puede usar esto, que es en la contaminación ambiental, en el caso de los cuerpos acuáticos como ríos o esteros, donde podemos medir el ingreso de una sustancia al flujo del río y ver cómo en el tiempo esa sustancia va cambiando su concentración conforme se va degradando o disolviendo. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo que se va a llamar modelo río. Hacemos una función con el tiempo inicial 0. Vamos a ver cómo va cambiando un contaminante a lo largo del tiempo y aquí vamos a ponerle los parámetros nulos porque vamos a irlos escribiendo conforme hacemos la función. Abrimos corchetes y hacemos un objeto que se llama tran y aquí hay una función que es tran volumen en una dimensión. Vamos a modelar el flujo de un río que va en una sola dirección. Le decimos que C es el contaminante, la concentración del contaminante. Y después tenemos que ingresar el flujo hacia arriba, que es la concentración inicial de la fuente que está al comienzo del río. También podemos ponerle una entrada lateral que puede ser, por ejemplo, un vertido de una actividad humana o bien un río que sea un tributario que ingresa al río principal, que trae una concentración de una sustancia que nos interesa medir. Ya después indicamos la dispersión, el flujo, el volumen que va a tener el caudal del río en las diferentes secciones y aquí le decimos que la salida sea verdadera. Después hacemos otro objeto que sea la reacción, que va a ser menos K por la concentración del contaminante. Y este menos K, la K es la constante de decaimiento cinético. Y entonces esa función sería una función de orden 1, porque está asociada a la concentración del contaminante. Y aquí ya le pedimos que nos regrese con return la lista de lo que sería el cambio de la concentración del contaminante conforme cambia el tiempo, mediado por esa reacción que indicamos anteriormente. Y le indicamos lo mismo del flujo superior y también que va un flujo hacia abajo. Y además hay un flujo lateral, como indicamos antes. Y esta ya es la función para ingresar una entrada contaminante, ya sea inicial o sea por un tributario o un vertido lateral. Y ahora sería ingresar valores del muestreo. Por ejemplo, si estamos agarrando una cuenca como la del río Savegre, que tiene más o menos una distancia de unos 41 kilómetros desde este inicio, pasando por San Gerardo de Dota hasta ya la salida en el Pacífico. Y pongamos que se separó en secciones de 200 unidades, en 200 secciones. También se conoce, por ejemplo, que tiene más o menos en ciertas partes un ancho apenas de 1.2 metros, pero en la parte final el ancho del río puede llegar a los 90 metros. Y hay poca información de la profundidad, pero inicialmente es muy somero, con 1 o 2 metros a lo mucho. Y obviamente es muy heterogéneo porque es un río
que va atravesando por montañas, pero más o menos al final tiene en algunos puntos profundidad entre 3 y 5 metros, dependiendo la forma del canal del río. Entonces vamos a pensar como si fuera en ese río para tomarlo como ejemplo, aunque estos son datos totalmente aproximados. Y entonces suponemos que fue dividido en 200 cuadrantes, que la distancia del río, como mencioné, en forma lineal es de unos 41.000 metros. Y entonces aquí podemos hacer algo que es el largo del cuadrante en metros estaría dado por la distancia del río que ingresamos entre la cantidad de cuadrantes, obviamente. Y si vemos acá, pues nos da que es más o menos unos 205 metros por cuadrante. Y entonces tenemos que hacer un vector conforme vamos sumando cuadrantes para llegar a esa distancia total. Entonces lo hacemos con sec. Ingresamos largo del cuadrante entre 2, que sería la distancia media de cada cuadrante. Y entonces le decimos por el largo del cuadrante. Y esto va a tener una distancia multiplicada por el n de cuadrantes que teníamos, que va a estar en metros esto. Entonces si vemos aquí este vector que se llama distancia, simplemente pues iniciamos con el primer punto medio del primer cuadrante y ahí se va sumando la distancia que lleva al siguiente punto medio del siguiente cuadrante y así hasta el final. Entonces ya tenemos un vector para la distancia conforme avanzamos por los diferentes cuadrantes. Entonces casi siempre los ríos hay que separar como el área transversal del caudal, que sería el ancho del río por la profundidad en un punto. Y como mencioné, este río tiende a tener valores bastante bajos al inicio, como cuando está en la zona de montaña. Entonces podemos ponerle un área transversal inicial de 2 metros cuadrados. Y más o menos al final, por esa anchura de 90 metros que puede tener, y suponiendo unos 5 o 3 metros, uno podría llegar a un valor casi hasta de 450 metros cuadrados de área transversal, que sería la área final. Entonces el río va ganando anchura y volumen conforme se va llegando a la costa. Vamos a poner aquí una fórmula para conforme avanza el largo del río, ese incremento en el volumen. Esto se puede modificar un poco para representar mejor el cauce del río, pero vamos a hacerlo de esta manera para ejemplificar acá. Entonces el área inicial más el área final es área final multiplicada por la distancia elevado a la 5 sobre la distancia de nuevo elevado a la 5 más el largo del cuadrante entre 2 para el punto medio por la cantidad de cuadrantes que usamos y todo esto elevado a la 5 de nuevo. Y de esta manera, si graficamos esto del área transversal, vamos a ver cómo se va ganando desde muy poca área que va incrementando hasta el final ya tener el área máxima por cada uno de los cuadrantes. Y eso pues obviamente va a afectar la concentración del contaminante que esté en el agua. Ponemos el volumen, que va a ser el área transversal
y el largo del cuadrante. Nos va a dar el volumen en cada una de las zonas de estudio. Si vemos acá ese vector, pues nos indica desde el inicio el volumen hasta el final, obviamente un volumen mucho mayor. Ingresamos la dispersión que tiene las partículas, que podemos ponerle 1000, que esto estaría dado en metros cúbicos por segundo. El flujo, que es otra cosa que hay que conocer, esto sería del río, cuánta agua pasa, en metros cúbicos por segundo, que eso se puede hacer con un corrientímetro, que es un aparato para medir eso. Mientras que la dispersión tiene que ver con las partículas del contaminante que estamos estudiando, y eso se puede medir en el laboratorio, o también ya hay información tabulada, dependiendo cuál es la sustancia que estamos estudiando. Aquí estaría la concentración en la fuente, que suponemos en este ejemplo está al inicio del río, que podría ser una cantidad natural de la sustancia que viene desde el comienzo del trayecto estudiado en el río, o algo que se vertió desde el comienzo y queremos ver cómo se va modificando a lo largo del paso del tiempo. Esto está en moles sobre segundo. Y el flujo lateral en el tiempo cero no tiene, porque solo vamos a contar con la concentración que viene desde la fuente al comienzo del río, no por ningún input lateral. Y ya viene después la K, que estaba en la fórmula. La K es la constante de descomposición, y vamos a suponer que estamos trabajando con materia orgánica, y sería para el carbono orgánico, que va a estar dado por una medida de la concentración que está por año en segundos. Entonces 365 días, 24 horas, y en una hora hay 3600 segundos. Entonces esto al final nos va a estar indicado en las unidades que son segundos. Y vamos a ponerle aquí que la concentración del vertido pues era 0, que era la fuente lateral. Y con todo esto ya se puede hacer la solución en el punto de equilibrio, que viene por lo que sería el comando steady 1D. Y entonces le decimos que y va a estar dado por un número de cuadrante aleatorio para que haga la función, basado en el modelo que hicimos anteriormente de Río, que va a usar todos esos parámetros. Y estos otros valores ya se dejan de esta manera para que se genere el modelo y podemos graficarlo. Entonces aquí vamos a ver la concentración en milimoles de el contaminante desde el inicio, ya en el volumen que establecimos con el flujo y la dispersión, y cómo eso se va degradando o descomponiendo, y cómo esa concentración se va modificando hasta que ya al final tenemos de todos los cuadrantes una concentración mucho más baja del contaminante. Este es un gráfico inicial, ahorita vamos a hacer uno más detallado. Y entonces ahora podemos hacer cuando ingresa un contaminante lateral por un vertido. Voy a pegar aquí de nuevo el modelo del río que habíamos hecho antes. Es el mismo comando. Aquí también ponemos toda la parte de la reacción. Y entonces vamos aquí a ingresar una parte que es del contaminante lateral, que se le va a sumar al modelo, que era la concentración del vertido, que antes lo habíamos puesto que estaba en 0. Aquí vamos a ponerle que es un flujo lateral que ingresa desde el punto inicial de ese flujo. Y vamos a suponer que sigue una distribución normal de acuerdo a la distancia
Y aquí esto lo que nos sirve es que le decimos el promedio. ¿Qué promedio es eso? Pues es la distancia y le podemos especificar en base a los cuadrantes en qué porcentaje de los cuadrantes inicia ese flujo lateral. Entonces, el uso de la distribución normal aquí simplemente es para ubicar el punto espacial donde ingresa el flujo lateral. Podría ser a la mitad del río, entonces aquí sería n sobre 2, o a un cuarto, al primer cuarto del río, sería n sobre 4. Yo voy a ponerlo a n sobre 6 de la distancia, que si lo vemos acá, eso sería más o menos a 6.6 kilómetros, que si vemos aquí, más o menos es por donde está el primer poblado importante, que es San Gerardo, y donde hay, por ejemplo, cultivos de peces comerciales que podrían ser una fuente de material orgánico. Y entonces esto lo vamos a dividir entre la distancia del río. Se le tiene que poner una desviación estándar, que eso lo que nos va a indicar es la forma que nosotros suponemos que tiene la curva normal. Si va a ser muy estrecha o leptocúrtica, o si va a ser muy amplia, más platicúrtica, en que se distribuye el contaminante, que eso va a estar también influenciado por el coeficiente de dispersión que pusimos anteriormente. Y simplemente le ponemos que está dividido eso entre el valor de los cuadrantes. Y ahora hacemos la solución para este modelo. Le vamos a poner, es el mismo comando, solo le ponemos aquí solución 2. Y ahora sí ya podemos graficarlo. Solución 1, que era sin el flujo lateral. Solución 2 con el flujo lateral del contaminante. La grilla que utilizamos de la distancia la vamos a dividir entre 1000 para el gráfico sean números más pequeños, que estén en kilómetros. La línea se le puede poner un título principal. Ya lo otro es lo mismo, xlab. Le podemos poner la distancia que mencionamos está en kilómetros. Y en Y le ponemos que es la concentración del contaminante que va a estar dado según este modelo en milimoles. Y antes de correrlo vamos a poner aquí el comando de la leyenda. Que esté en la parte superior derecha. Y vamos a llamarle n al río sin el input lateral y L al río que tiene el input lateral. Y que lo haga en 2 colores. Y aquí podemos graficar esto. Y entonces vemos aquí en color negro cómo sería el curso natural solo con un inicio de entrada del contaminante y cómo va cambiando a lo largo del río. Y este sería con el
el input lateral, que más o menos estaba a 6.6 kilómetros. Entonces, más o menos en este punto uno supondría que se origina y que va por esta zona, se incrementa esa concentración y después ya empieza así a decaer, pero llegaría hasta el final del río con contaminación. Con este mismo paquete podemos hacer un ejemplo no basado tanto en la distancia, sino graficando cómo va cambiando en el tiempo, que también sería de una sola dimensión, y aquí podemos usar otro tipo de modelo, Set Up Grid 1D, que nos permite ver eso incorporando el tiempo en el gráfico, que en el anterior no estaba. Y entonces podemos hacer una grilla que esté con 100 secciones, dividido eso cada 10. Y aquí hacemos un objeto que va a tener la función que vamos a utilizar, que incluye el tiempo, la concentración, y este sí incluimos los parámetros. Abrimos corchetes, y hacemos un objeto de transición de una dimensión, y la concentración le ponemos C del contaminante. La dispersión podemos ponerle igual D. Vamos a decirle que inicia desde el comienzo del río o del sistema que estemos estudiando. Y ahí le ponemos la concentración inicial que hay en ese punto de origen. Y aquí hay uno que se llama el cambio en X, que va a ser lo que va a incluir el tiempo. Y le decimos que use la grilla que hicimos. Y que esto es para el cambio de la concentración. Y entonces que la lista se le incluya esa transición mediado por el consumo. Y entonces le decimos que esto esté dado por lo que sería la función de transición, donde tenemos la tasa de dispersión y la concentración, menos la tasa de consumo, que ya aquí sería el modelo de reacción-difusión como tal. Hay que ingresar unos parámetros, que es la tasa de difusión, que le ponemos que poner que es 0.92, la tasa de consumo, que le podemos poner 0.90, y la concentración inicial le ponemos 180. Se carga la librería rootsolve y se le hace un print para el tiempo. Y se crea un objeto para el punto de equilibrio, la solución del punto de equilibrio en una dimensión. Y aquí nada más decimos Y va a estar dado por un valor
aleatorio de la grilla para que pueda correr la solución, que use la función que hicimos antes, PDE1D, que era la que incluye los valores de difusión y concentración. Y aquí nada más se pone estos valores para que corra el modelo. Y aquí ya hacemos la solución con el paquete de Solve. Le decimos el tiempo como un vector que vaya de 0 a 100 dividido por K1, y llamamos lo que habíamos hecho y hacemos un sistema del tiempo con la solución, la salida de la ecuación diferencial ordinaria para una dimensión. Y aquí le decimos y está igual por la grilla que usamos con el tiempo que hicimos el vector de 100 puntos, la función que ya habíamos mencionado antes. Y bueno, con esto ya podemos hacer el gráfico con Image de esa solución, la salida. Le ponemos un eje X que se llame tiempo. Según la unidad que usamos para la medición, para el estudio. Y en el eje Y la distancia, que va a salir proporcional. Y que salga con colores de contorno. Y entonces este sería el gráfico desde nuestro punto inicial, donde estaba la concentración mayor, y como al comienzo, en el tiempo, la concentración de ese contaminante era muy baja, y conforme fue avanzando, se fue llenando el sistema con más de la sustancia, pero a lo largo del recorrido, hacia el final del sistema, que es el 100% de ese, la concentración es más baja que al inicio, porque se va perdiendo por la tasa de consumo, pero la tasa de difusión ayuda a que se expanda a lo largo del río, si fuera lo que estamos hablando como el ejemplo anterior. Estos modelos se pueden extender para 2 dimensiones con los comandos que implica el mismo paquete, entonces es una opción para modelar este tipo de situaciones.